Frente Patriótico Ecuatoriano, respaldo a la candidatura presidencial del licenciado Fernando Villavicencio. Gente buena. Unidos por la patria. Unidos por el cambio. El sábado 1 de julio de 2023, el Frente Patriótico Ecuatoriano celebra su quinta sesión con la presencia de invitados especiales. Dr. Humberto Torres. El Frente Patriótico Ecuatoriano, una organización que tiene poco tiempo de existencia, pero que en la práctica ha demostrado una organización y un apoyo permanente a la candidatura de Fernando Villavicencio. Teníamos un programa que lo vamos a cambiar, en vista de que tenemos aquí un invitado especial, que es el doctor José Saporta. Gracias. El doctor José Saporta es candidato a asambleísta por el distrito 2, ¿no? Y estamos con él esta mañana conversando. José lo conozco desde la época universitaria, dirigente estudiantil muy destacado, tiene una especialidad en geriatría, fue médico del Seguro Social. Doctor. Todavía son pichones. Y entonces vamos a dejarlo con el uso de la palabra a él, para que después tenga libertad de continuar con la agenda del día de hoy. Gracias, Humberto. Doctor, un ratito. Tengo un encargo del doctor Ricardo Carrera Bustos. Se encuentra en un congreso de médicos y por segunda semana consecutiva no nos puede acompañar. Esta mañana me despertó a las 5:45 y me dice, serías tan gentil, Carlos, disculpa que te llame a esta hora, y ofrecer las disculpas del caso en la reunión. Doctor, queden el uso de la palabra. Yo decía hace pocas semanas en un medio de comunicación que la sociedad se fortalece y tiene esperanza cuando su base social se organiza y planifica en forma seria, en forma democrática, convoca a sus miembros a ser parte dinámica de lo que es una planificación social. Entonces, el Frente Patriótico lo han formado ustedes, para mí es eso, es una decisión patriótica, porque no hay otra forma, ¿viste? Ya el país colapsa. Yo conozco a Humberto Torres, un brillante estudiante de medicina, perdóname que lo diga, Humberto. Tuvimos el privilegio nosotros de irrumpir cuando medicina estaba dominada por un partido político abusivo, arbitrario, antidemocrático, que era el MPD. Tenía dominada la universidad y nuestra facultad de medicina, por supuesto, sometida a ese sistema. El decano Mario Silva Gómez era el director provincial del MPD. Imagínense ustedes. Iba de blanco entero, era pediatra él, de Guayaquil. Me acuerdo tanto. Y nos expulsó 5 veces Humberto nosotros. Yo tuve el privilegio de que Humberto estuviera en nuestras listas, porque en nuestras listas, doctora Palacios, que la conozco también tanto tiempo, una mujer de lucha permanente por la justicia y la salud, yo la conozco, la queridísima doctora Palacios. El MPD se convirtió realmente en una, no quiero hablar mal, sino quiero hablar del sistema. Cuando no hay democracia, te imponen y quieren que los demás se sometan. Y yo dije irrumpir porque nosotros empezamos y dijimos como esto, que los baños cerrados con maderas, no es mentira, Humberto, tú me lo puedes decir. Los baños, en donde los hombres como quieran nos íbamos a los postes de odontología a orinar, pero las damas no podían entrar, estaban con unas maderas sellados en los baños porque no habían baños. Una cosa ridícula y vergonzosa. Le estoy hablando hace algunos años atrás. Mientras tanto, este caballero ilustre, que se llamaba Jaime Hurtado González, abogado de profesión, entraba a todas las facultades, entre esas medicinas, a hacer campaña por el MPD todo el tiempo. Entonces un día nos rebelamos, no hay otra palabra, y por eso estoy hablando de eso. Estoy hablando de la rebeldía social cuando la injusticia nos está asfixiando. ¿Hasta cuándo, dijimos nosotros, es posible que el MPD nos gobierne? Fíjense ustedes que ni Bucaram,
en Ibucarán, que eran un grupo fuerte. No pudieron ganarle al MPD en las urnas. En esa época era Berroa Bucaray el que movía a Medicina con su grupo independiente. Bueno, subimos nosotros, y nosotros, ¿qué hicimos? Y voy a decirlo porque tengo que decir la verdad. Procedimos a invitar a quienes, a los mejores estudiantes. Y compañero, no a los vagos, no, a los mejores estudiantes. Humberto, y un grupo grande de profesionales empezamos a reunirnos. Yo era presidente de curso en primer año y tuve el honor y privilegio de merecer ese respaldo de los estudiantes y empezamos a crecer. Cuando se dieron cuenta el MPD fue tarde, porque ya el grupo nuestro creció tanto, hombres y mujeres. Empezamos a levantar la voz, la bandera, el tambor a sonar fuerte, a decirle, basta MPD. Y formamos la UDM, la gloriosa UDM, que significaba Unidad de Defensa en Medicina. Y me preguntaban, ¿y qué significa eso? Porque solo unidos defenderemos a Medicina. Y así estamos hablando ahora. Solo unidos defenderemos los valores patrióticos, culturales, históricos y la riqueza nuestra. El amigo Topic, en la revista Vistazo Última, le preguntan, oiga, dice el señor Topic, no sé cuánto Topic, soldado Topic, improvisado Topic, ¿y usted de dónde saca la plata? Ah, sí, mi padre y yo. Oiga, qué audacia, ¿no? Mi padre y yo financiaremos la campaña, nadie más. Qué lindo, ¿no? ¿Se pueden ustedes imaginar qué osadía o qué prepotencia decir mi padre y yo, nadie más? Está en la revista de Vistazo, por favor, léanlo, porque no estoy mintiendo. Así dice textualmente la referencia. Oiga, y Odebrecht. Entonces ellos hacen campaña con nuestro dinero, ¿no? Y de paso lleva de binomio a una correísta. O sea, qué linda audacia, como usted decía, esto de los borregos, ¿no? Es una cosa más que ofensiva, es una burla. Ya resulta una burla, y yo creo que nosotros que somos gente de opinión, somos gente de reacción, que no aceptamos la injusticia, tenemos que rebelarnos ya, que es hora. Por eso mi grupo, que se llama Movimiento Salubrista Ecuatoriano, que tenemos grupos en 15 provincias del Ecuador, hemos decidido, médicos, aquí está el dirigente de tecnólogos a nivel nacional, el licenciado Rolando Mora Novoa, hemos resuelto adherirnos a la campaña de Villavicencio. ¿Y por qué? Porque vemos en Fernando un hombre que ha frenteado realmente en territorio a esta gente, porque han puesto tanta injusticia. Hoy día escuchaba un reportaje de la planta esta de petróleo, de la planta Coca-Cola Sinclair. Los miles de millones botados a la basura. Mi doctora Palacios, increíble. Construida en un sector que no era adecuado hacerlo, que técnicamente no brindaba garantías. Se resquebrajó, inclusive puso en peligro, ¿qué cosa? La red nacional hidroeléctrica. Qué cosa tan maldita esta gente, qué perversos. No hicieron estudios del suelo. No hicieron estudios del suelo. Oiga, todo lo hicieron así. Las obras de los complejos judiciales, como sea la desgracia. Acuérdense ustedes que iban a inaugurar esa mega plataforma en Quito, acuérdense ustedes. Y el día que iban a inaugurar hubo una lluvia, así, se les cayó todo los techos y, oiga, qué desgracia. Ellos mismos hicieron esa obra. Bueno, es innúmero hablar de esto, créanme que nosotros hemos resuelto ya no hablar del narcotráfico, ya no hablar de esas cosas. Queremos hablar de lo que tenemos que hacer, de lo que viene. Le preguntaban a Fernando, oiga Fernando, ¿y usted qué va a hacer en años 4 meses? Cuando esta gente, ¿no?, en tantos años lo que ha hecho es llevarnos al colapso. Justamente lo contrario, dijo Fernando Villavicencio. Fíjense ustedes, el primer paso que hay que hacer. Ayer me decía una colega de la UES, yo soy docente también de la UES, y me decía, oye, pero Correa sí hizo algo, mira que hizo construcciones, hizo esto. Ay, le digo, Priscila Díaz. Digo, mira Priscilita, le digo, te voy a decir rápidamente. En primer lugar, todas las obras que ellos hicieron
fueron con sobreprecios. Más rechas. Mientras más obras hacían, mejor, porque más asalto al país, por 10. No era doble, por 10. Por 10. Miren ese hospital que se construyó, eso estaban hablando, ¿no? Mira, Ratinov hizo ese hospital, la maternidad. Costó 3 veces menos que el hospital de Los Ceibos. Para poner un ejemplo rápido. Así se manejó este país en época correísta y en época de Moreno. Fueron cómplices, silenciosos, aguantaron todo, no pasó nada. Y qué pena decirlo, en 2 años de Lazo solamente tenemos silencio. No pasa nada, no pasa nada. No sé cuánto realmente esté reaccionando él, pero si no tuviera un equipo de gobierno serio. Entonces yo lo que puedo decirles, estimados amigos y amigas, primero felicitarlas y felicitarlos por organizarse y levantar la voz de opinión y orientación que tenemos que hacerlo en el Ecuador. Nosotros creemos de que el primer paso que tiene que hacer Villavicencio es devolverle institución al país. ¿Y qué significa eso? Tener una asamblea seriamente constituida por personas en cada ámbito, porque esto no solamente es para abogados, es para ingenieros, para arquitectos, para médicos, para todo el sector social que pueda llevar propuestas a la asamblea. Entonces yo he dicho, y le he propuesto a Fernando, y ayer lo hablaba con Carrillo, cuando estábamos en la mesa en Pascual, y yo le decía, mire, general, el primer paso que hay que hacer es cambiar a la asamblea de su forma cotidiana de ser. Se reúnen en Quito, a veces solo para discutir entre ellos desacuerdos políticos. Todo el tiempo. No, yo propongo a Dr. José Saporta. ser adultos mayores. Hablábamos, aquí está Rolando que no me deja mentir. Nos reunimos con el doctor Borrero, neurocirujano, adulto mayor, médico, vicepresidente. ¿Qué les puedo decir? Oiga, doctor Borrero, hagamos algo por favor. Usted es adulto mayor. Lazo es adulto mayor. Es igual. ¿Usted cree que nos paró bola? Cero bola. Es increíble. Este hombre, le repito, neurocirujano, maestro universitario, lo menos que esperábamos nosotros como colegas es tener respeto de él. Jamás. Ahí está, no me deja mentir. Nos reunimos en el 14º piso de Banco Progreso, donde está la oficina de ellos. Le planteé, vea vicepresidente, porque él me decía Pepe, vea vicepresidente, hagamos un congreso internacional, porque yo sostengo que ya hay temas nuestros de salud que tenemos que internacionalizarnos. ¿Qué significa eso? O sea, compararnos, para que se sepa que estamos mal, pues. Cuando usted dice algo, no, es que esté interesado. Como es médico, sapo, no, señor. Tenemos que compararnos. Entonces, otra vez, yo insisto en que tenemos que internacionalizar muchos temas, como cuáles son atención primaria en salud. Los salarios profesionales están pésimos. Tenemos que mejorarlo, definitivo. Haz un estudio y habla la cosa real. Vean, por último, para no alargarme, porque el resto créanme que ustedes ya lo saben. Este momento no es hora de discurso. Ya no estamos haciendo plataformas porque no sirve eso. Estamos haciendo caminatas. Vamos con las redes sociales. Vamos a hacer entrevistas presenciales, directas. Y yo les digo a la gente, yo voy a volver acá al territorio. Ayer estuvimos en el Monte Sinaí. Es una cosa increíble, caótica. Los alcaldes de turno irresponsables porque por demagogia reclutan gente, no les importa cómo. Y esa gente lo que hacen es engrosar, ¿qué cosa? Prostitución, drogadicción, delincuencia, nada más. Cuando debe ser responsable los gobiernos y fortalecer el sector rural para atender a las personas allá, se tienen que venir acá. Yo tengo muchos pacientes que son alojados por los hijos acá porque allá no hay cómo atenderlos. Entonces, lentamente se va convirtiendo en una migración obligatoria por necesidad. Por necesidad. Y se viene la hija, se viene la nuera y se viene la gente. Y empieza eso, lo que estamos hablando.
este grupo de invasores que son traficantes de esas circunstancias de la gente. ¿Qué tenemos que cambiar? Este país necesita un ordenamiento. Y para concluir les decía, yo creo, y por qué nos sumamos a Villavicencio, porque creemos que es un hombre que ha cogido la bandera de protesta de todos. No solo del petróleo, sino del respeto. Él fue también abusado, perseguido, por decir la verdad. Entonces, todo. Yo también fui perseguido en salud. Yo salí de infectología, yo era médico de infectología, y salí por la persecución de esta gente y pasé al Seguro Social. Yo en el Seguro estoy 9 años y salí de infectología por persecución. Créanme. Porque no nos cansaremos de levantar la protesta ante la injusticia. Así que yo quiero que ustedes me acepten un compromiso de que seré la voz, al menos de la salud, seré la voz de protesta, pero no la haremos por protestar, la haremos organizadamente con planificación. Yo soy autor de 6 libros publicados, uno de ellos en el exterior en Brasil, lo cual me permite decirles que sabemos cómo se hacen las cosas en forma ordenada, en forma competitiva y en forma clara. Mi último libro se llama Error Inexcusable. No tiene que ver con el derecho, tiene que ver con las fallas que han tenido con nosotros. No puede volver a estar un hospital sin insumos para cirugía. Oiga, al paciente ya en la mesa, Humberto, créeme, hermano, en el seguro, aquí en el IES, aquí, en su vecino hospital, ya el paciente ingresado al quirófano, no, sácalo nomás, dice, porque faltó la cánula de no sé qué. Hermano, la cánula de no sé qué. Oye, si tú para trasladar al paciente, el cirujano y su equipo tienen diseñado lo que tiene que hacer, su protocolo quirúrgico. ¿Cómo es posible que lo saques al paciente porque te faltó no sé qué cosa y el familiar no la pudo comprar? No, eso no puede ser. Son errores inexcusables que no se pueden repetir. Gerentes puestos a dedo, gerentes ejecutivos creados por Correa para que estos gerentes obedezcan órdenes. Entonces el gerente hoy día hace compras, hace construcciones, contrata personal, hace de todo. Eso no puede ser, imposible. Tenemos que volver a los directores de hospitales como era antes. El gerente es un alto ejecutivo del hospital, responsable de lo que tiene que hacer él, pero tenemos que darle un reordenamiento general a la parte pública. Así que repito, mi compromiso con ustedes, solemne, serio, es de llevar la voz como tiene que ser, pero organizadamente y con planificación. Gracias por recibirme, Humberto. Un abrazo de siempre. Ahí estaré. Compromiso con usted. Doctor, yo... Ingeniero Darío Jaramillo. Darío Jaramillo, no soy médico, Muy gentil. más bien estoy en la parte técnica. Manejo mucho el tema de inversiones para ciertos proyectos estratégicos en el país con inversores privados. Yo veo 2 falencias importantes acá. Yo ayer estuve escuchando una entrevista en Radio Sucre que le hicieron a Fernando Villavicencio. Y la verdad que quedé complacido con todos los temas que abordaron, especialmente el tema de seguridad, corrupción, narcotráfico, todo perfecto. Pero yo no veo todavía algo estructurado. Yo sé que en un año, 4 meses es complicado estructurar un tema que tenga que ver con las inversiones o los inversionistas. Pero veo 2 claves que hay aquí en el país. Hace poco, Guillermo Lasso mandó a la Corte Constitucional, donde le negaron una ley de inversiones, mal hecha o bien hecha, pero la negaron. Yo creo que ese es un tema clave y estratégico que se le debe dar viada, velocidad, porque ese es una de las barreras que tienen los inversionistas en el tema de hacer alianzas público-privados. El país no tiene dinero, pero sí tiene proyectos donde se puede invertir a través de estos inversionistas. La zona franca. Y otra cosa, no solamente zona franca, que es uno de los elementos. Hay otra cosa importantísima. El 19 de junio acaba de promulgarse la ley de compensación de emisiones de gases de efecto invernadero. Ahí hay una oportunidad única para el país. El tema del mercado de bonos de carbono, si bien ya tiene muchos años en el mundo, digamos unos 15 años, pero en el Ecuador hay una oportunidad única ahí.
de tener un mercado de bonos de carbono y que se convierta en Latinoamérica en un centro, un espacio donde se compra y vendan este tipo de bonos. Haciendo números muy austeros, muy conservadores, el país, a través de sus zonas protegidas, puede generar de 15.000 a 20.000 millones de dólares por año. Interesante. Con una proyección que podría llegar a 80.000 millones de dólares por año. O sea, estamos hablando de algo Cifras grueso. mayores, claro. En la anterior elección presidencial, el único que se interesó fue Guillermo Lasso. Lamentablemente, muy tarde para crear esta ley y no se hizo nada más que eso. Yo creo que ahí hay una oportunidad única que se debe promover a través de la Asamblea y a través de los ministerios correspondientes, este tipo de iniciativa, porque necesitamos dinero. Más allá que ahora hay una consulta que José Miguel más tarde nos puede comentar e iluminar sobre dejar o no el petróleo en el Yasuní. Pero más allá de que si se deja o no se deja el petróleo, tenemos también este tema del mercado de carbono. Tenemos allá donde funcionaba el edificio que está vacío, donde estaba el monumento de Kirchner. Ah, sí. ¿Cómo se llama este edificio? Exacto. Ese edificio puede ser utilizado para tener ese espacio y que Ecuador se convierta en Latinoamérica en ese ente donde se compra y se vende este tipo de bonos. Nada más es una propuesta que se la puede... yo trabajo con gente que está muy metida en el tema, son especialistas y se puede promover esto a través de la presidencia de Guillermo Lasso y más allá que Andrea González, ambientalista, ¿no? Definitivo, y es una experta en el tema. Mire, permítame decir la parte territorial. Por ejemplo, hacer una mesa técnica de ese tema, discutirlo, organizarlo y establecer las rutas legislativas correctas y llevarnos a un planteamiento, en este caso por Guayas. Ese es el tema. Y déjeme decirle algo más, usted tocó el tema de la inseguridad que yo lo he comentado. Mire, si nosotros volviéramos a poner la base de Manta como fue originalmente, a mí me dicen, oye, pero en Colombia, no me hable de Colombia, déjame que ese negociado es otra cosa. Ese negociado es otra cosa. Aquí la base de Manta sí controlaba, perdónenme. Ah, que no funcionó en Colombia, me importa un pepino. Ese es el problema de allá, no nos metamos con Colombia, déjalo allá ellos. Aquí sí funcionaba, Humberto, la base de Manta. Claro, muchas gracias. Entonces, ¿qué sucede? Rapidísimo, mire, rapidísimo. Si volviéramos a poner una base de Manta como tiene que ser, con la tecnología actual y moderna como tiene que ser, con la seriedad que los americanos lo hacen y lo han hecho, y luego yo vengo y cambio la ley de Montecristi, esa constitución perversa maldita, redactada por venezolanos y españoles, hecha a la medida de ellos, entonces tú vas a cambiar también la forma legislativa, la forma de la justicia. ¿Cómo es posible que meten preso a un delincuente y lo sacan, hermano, en 48 horas? Y con evidencias. ¿Cómo es posible que mata a un empresario y sale con más fuerza que antes? Entonces, eso no puede ser posible. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Si tú modificas la Constitución de Montecristi, cambias la normativa constitucional del país y le pones la base de Manta, yo creo que estamos poniéndole hitos y pautas muy fuertes para el cambio de percepción de justicia. El delincuente ya va a pensar dos veces en no meterse en este lío porque le va a ser fuerte. Él habla, por ejemplo, de la cárcel en el oriente, refugiada ahí en las partes más profundas de la selva, dice Fernando. Bueno, será también un mecanismo de pronto persuasivo, incomunicado. Dice, no puede ser porque desde la cárcel acaban de amenazar a Cañizares, alcalde de Daule, nuestro compañero. ¿Cómo es Cañizares? Wilson Cañizares, amenazado de muerte desde la cárcel, lo llaman. O sea, imagínate, eso es una cosa increíble. Yo creo, estimados amigos, que la única manera de este país de ponerle orden es justamente cambiando muchas normas. Perdón, usted quería decir algo, discúlpeme que no. Sí, usted quería decir algo. Abogado Mario Escobar. El discurso suena bueno.
yo en esta semana he tenido que me traslado a Milagro por mi profesión. He estado conversando con algunos sectores. Hay un problema del candidato que no lo conocen muchos sectores. No lo conocen. Es bueno. Tenemos, en mi opinión, y yo creo que en la opinión de todos los que estamos aquí, el mejor candidato. Es más, me permito, porque ellos saben de los que están aquí que lo conozco y lo conozco demasiado. ¿No? Puedo decir que en algún momento fuimos amigos, compañeros de trabajo, y todo. En todo caso, lo que se dice acá es fundamental, ¿no? Esa base de Manta efectivamente fue la que incursionó para matar a Reyes en Angostura, y salió de la base de Manta el operativo, y efectivamente fueron los resultados, y Uribe no se lo contó a Correa, porque si se lo contaba a Correa pues no pasaba nada. Así es. Entonces, ese fue el coraje de Correa frente a ese acto que dijo que habíamos perdido soberanía cuando se ocurrió, cosa que no había tal. En todo caso, doctor, yo veo en usted un potencial candidato. Yo quisiera que sí nos diga un poco la propuesta del método, un poco para entrar a hacer conocer a nuestros candidatos desde la directriz que usted pueda dar como candidato provincial. Yo soy provincial. Provincial. Sí. Yo creo que hay que crear las estrategias para hacer conocer al candidato. O sea, también estuve aquí en el Mall del Sur por un asunto también comercial y me fui al patio de comida, me encontré con unos amigos y ellos se encontraron con otras personas y me pasaron como a 3 mesas de personas que conocían ellos y una más que conocía yo. Entonces, especialmente algunas damas, no lo conocían, pero Fernando dice, pero no lo he escuchado, no. Sabemos que no toda la gente lee la prensa, no ve la televisión, entonces Tampoco ven noticias. tenemos eso, una debilidad, una desventaja en ese campo frente a un partido malicioso, mañoso, que conoce todos los recovecos, incluso pues tienen hasta tribunal electoral propio, de tal manera que eso constituye una permanente amenaza para nuestros candidatos, no obstante que estamos convencidos de que es un potencial candidato ganador. Pero miren, pero eso no basta cuando hay gente que está preparando malas acciones para contraponerse ante ese arrollador voto que puede tener. Pero no nos olvidemos que hay un voto capitalizado de parte de esta gente que fluctúa entre el 20 y el 25%, que es un voto que está capitalizado y que pertenece ¿a quién? A la gente que generalmente, por lo que es el caso, vota con el estómago. Entonces, ese voto muchas veces marginal, y que hay que decirlo con pena, pero hay que decirlo. Así es el nombre. Es el voto que mantiene a esta gente, porque es la gente, es el voto, es la gente que es susceptible de con cualquier cosa, ¿no? Aceptar. Le llevan y le regalan una muleta y la silla de ruedas, pero se olvidaron que ellos mismos le cortaron las piernas. ¿Verdad? Eso estuvo bueno. Entonces, claro, ellos fue al hospital y era diabético y no tenía los remedios, se fue agravando. Lo voy a repetir. Entonces, estimado doctor, yo creo que hoy, si usted cuenta con un poquito de tiempo, vamos a discutir un poquito la metodología, la mecánica, para un poco meternos a cautivar un poco de ese voto que está allí, que es un voto cautivo, que es donde nosotros tenemos que trabajar. Yo conozco, hemos leído el plan de trabajo, el plan de gobierno de Fernando, que me parece excelente. Aún así, él tendrá que priorizar porque el tiempo no le va a alcanzar para ese plan. No obstante, nosotros tenemos que trabajar en lo que le agrada a la juventud. Veía unas encuestas que estamos posesionados los mayores en una aceptación a Fernando. Y hay un 30, un 40% de juventud que todavía no define su voto por desconocimiento. Entonces, yo creo que todos los grupos, todos los frentes que estamos trabajando porque Fernando capte el poder del país a través de la presidencia, nos corresponde crear un plan de trabajo, una mecánica para ir llegando a estos sectores. Yo no, hoy, nosotros hemos conversado, no sé si usted se reúne con la directiva provincial de aquí, porque generalmente en política
son las directivas provinciales quienes generan las mecánicas de trabajo y le generan una hoja de ruta para la gente que está adherida a la directiva provincial. Si no es así, nos tocará a nosotros crear una hoja de ruta de cómo comenzar a romper esa hegemonía que tiene este partido, más que todo el partido del correísmo, para poder un poco nosotros ir adentrándonos en ese campo de gente que no lo conoce al candidato, ¿no? El candidato ha hecho opinión pública justamente a través de la asamblea, pero también Fernando ha hecho mucha opinión pública antes de ser asambleísta. Cuando fueron los tres del Unucoto, él no era asambleísta. ¿Ya? Entonces, fue Carlos Figueroa, Jiménez y Fernando los que estuvieron en el monte cuando los llevó hasta allá. 5 años perseguidos. Así es, estuvieron perseguidos, de verdad. Y nosotros tenemos un poco la historia, y Fernando la conoce. Quien le habla también estuvo perseguido, también estuve preso 2 veces por las mismas causas, de verdad. Y aquí hay compañeras que pueden dar fe de eso. Vale, también. Fuera de la empresa. Entonces, hoy, ¿qué es lo que nos toca? Estamos convencidos de Fernando, entonces vayamos encontrando una figura. A mí me preocupa ese sector de esta gente. Hay que llegar con ellos para podernos un poco ir afianzando. Entonces, yo quiero darle una buena noticia. eso no, ya termino. Le ruego no sea malito, tuve la idea nomás. O sea, si nos ponemos límites, entonces no. No, está muy bien, por favor. Entonces, esa era mi intervención. Sí. Entonces, cuando yo intervenga, si me pone límite, se van las ideas. Muchas gracias. Y vivido también por usted. Mire, las encuestas de Correa son falsas. Ese criterio que ya nos han metido nosotros del voto duro de ellos, mira, es que tienen 20%, 25%, mentira. Hoy día, no se olviden ustedes que se le lanzó Bolívar Armijos de candidato. ¿Y quién es Armijos? El que les armaba las juntas parroquiales a Correa. Ya no está con Correa. O sea, ¿qué le vas a sumar los votos ahí? No, hay que quitarle. La González, que es binomio de Topic, era de Correa. Ahora está acá con Topic. Ya no le va a sumar esos votos allá. Y te puedo asegurar, les puedo asegurar, queridos amigos, sin faltar a la verdad, que cada día nosotros recibimos desertores de Correa. ¿Y qué le decimos? Vengan, vengan. Cada día se retiran de Correa. Ingenieros, campesinos nos llegan a nosotros a visitar. Unos se han sumado con el grupo que se llama Gente Buena, unos. Otros han formado núcleos independientes aparte, pero son desertores de Correa. Entonces quiere decir que la estructura de ellos ya no es la que dicen. Entonces ellos se matan ahorita por redes sociales poniendo encuestas falsas, en donde se ponen ellos 25, miren, unas son tan audaces que se ponen a la par con Villavicencio. Se ponen a la par. En otras lo ponen a Fernando con 6 y 8%. No tiene ni sentido lógico. Tratan de confundir. Es para confundir. La realidad, se lo voy a decir, aquí estamos entre nosotros, Villavicencio está por encima del 35%. Los correístas están entre 12 y 13%, no más. El que sigue luego es Sonneholder, que patalea con un 14% por ahí. Y los demás están abajo. Créanme que no hay chance para los demás. Segundo, la forma de difundirlo de Fernando es que los núcleos sociales como ustedes, como nosotros los gremios, estamos multiplicando el mensaje con nuestras amistades por teléfono. Ventajosamente hoy día la red social también sirve. Y mandas el WhatsApp, y mandas el TikTok, y mandas esto. Yo tengo jóvenes, que de no creer, que dicen ya basta el correísmo. Porque creen que los chicos son bobos y que solamente piensan en zapatos rosados, en zapatos rojos o en boberías. No, ellos también saben que quieren otro horizonte, otra esperanza, otro mensaje. Y por último, al respecto de esto de Villavicencio, les voy a decir algo. Fernando también está sacando pues ya TikTok referente a cómo romper a este coloso ¿no? Indestructible. No sé si vieron. Sí, Iron Man. Eso está buenísimo. Está pegando durísimo. Porque eso viene a ser el remate. Sí hay que destruirlos ellos en su propia ley. Entonces, este rato, la buena noticia es que nosotros ya estamos trabajando para tomar precautelación con el famoso golpe
de que cortan la señal del software. Vean, así como hay ahorita, ¿no?, antimisiles, va el misil y los están bajando en el aire. Hoy día también hay sistemas informáticos de bloquear este sistema, de cortar el software. Ya está pensado. Aquí hay israelitas y alemanes ya en el Ecuador trabajando para bloquear, Humberto, no para favorecer a Villavicencio, no, para favorecer la justicia y la verdad. Nada más queremos eso. Hoy día el Ecuador, y debo decirlo, hoy día el Ecuador tiene alcaldes y prefectos falsos, fraudulentos. Amigos, por Dios, estas elecciones son fraudes. Y tendrá que Villavicencio hacer revisar, perdónenme, hacer como hizo Bukele en Salvador. Les cortó las alas a un montón de alcaldes de San Palito, de San Benito, de no sé dónde, que se llevan los dineros, porque cada alcaldía se lleva como alcalde mucho dinero que debe ser invertido en obra social. Eso hizo Bukele en El Salvador. Entonces hay que hacer lo mismo acá. Esta señora Guinaga es falsa. Eso es lo que usted está diciendo. El alcalde disque alcalde, falso. No sé cómo llegar. Este otro de Quito, falso. La sinvergüenza delincuente esa de la Paola no sé cuánto, Pavón, es falsa. Oiga, por Dios. El de Cuenca también. El de Cuenca. Oiga, Consejo de Participación Ciudadana también. imagínese usted cómo va a ser esto increíble, que el mismo Pita, él mismo detecta que hay un centro paralelo de impresión de actas y no pasa nada. Viene Blasco Peñarera Solá con una caterva así de documentos de evidencias, miles de denuncias de delitos y no pasa nada. No, ya hablamos de esto con Fernando Villavicencio nosotros. Tendrá que, yo creo que no se lo puede tampoco decir públicamente, tendrá que aplicar la ley después. Vamos a revisar estas autoridades falsas, porque no puede ser posible que Guayaquil y Quito principalmente estén manejadas por gente que no representa la voluntad popular. Y se ponen 20%, 25%, cuando es mucho menos. O sea, no representan al electorado democrático. Perdóname, no sé si tú querías decir algo. No. Bueno, solamente unos minutos, porque lo que se ha dicho aquí, corroboro lo que dice aquí el doctor, es verdad todo lo que ha dicho, en salud, en administración, en el sector, lo que acá el compañero también expone. Aquí hay gente brillante, en todos los grupos hay gente brillante, profesional, gente buena, en todos los niveles profesionales. Lo que yo sí trato de que ustedes que tienen más acercamiento a nuestro candidato, al ser presidente, lo primerito que debería él ser es descabezar en todas las instituciones públicas, la gente que todos conocemos que están incrustadas ahí, que no nos dejan avanzar a la gente. Ejemplo clarísimo, en una institución pública, yo tengo un familiar que hace todo lo que es proyectos, presupuestos y todo. Presenta lo que ha hecho en estos últimos meses a la nueva autoridad. Proyectos de 5 millones, dice, no, tú tienes que ponerle 15 millones, si no te vas. Ayer, como él se negó su carta de renuncia, ya de despido. Entonces esas cosas nosotros tenemos, y no solamente, ya le digo, es que todos los niveles, compañeros, desde los hospitales, de los centros de salud que estamos viendo, tienen que irse, recomendarle al presidente que vayan haciendo desde ahora prioritario una base de datos de gente trabajadora, gente buena, gente honesta, para que en un momento localmente necesita, a través de los diferentes niveles que nos dirigen, decir, en tal sector, esta persona es honesta, no necesariamente que vaya recomendado, sino es por honestidad. En caso contrario le va a ocurrir lo mismo que le ocurrió a Lasso, nunca depuró las instituciones y nunca lo han dejado gobernar. Desde el nivel más bajo, yo hablo desde el nivel institucional más bajo hasta el más alto, la Asamblea no logró hacer nada, porque todo lo que hacía a nivel se lo bloqueaba. Entonces, por ahí es una de las cosas muy importantes que solamente quería referir. Lo que dice el doctor, yo estuve en la sala de quirófano para hacerme una prótesis de la rodilla y dijeron no hay, habiendo contenido ya la prótesis, no dice, váyase nomás, dice, doctora, cómprese una silla de ruedas porque ya usted no va a caminar. Tuve que irme privadamente a hacerme la prótesis, ustedes me ven como estoy.
Entonces, compañeros, yo no voy a hacer hincapié más porque yo fui fundadora del MPD hace 40 años y me desligué de ellos justamente cuando comenzó esta de denigrar nuestra querida universidad, nuestra facultad de medicina y de Medellín. Ahorita me están llamando, ¿cómo es posible que Julio? ¿Qué han hecho ustedes que tuvieron la oportunidad con un partido fuerte de haber cambiado lo que está proponiendo nuestro candidato Villavicencio? ¿Qué denunciaron? Ustedes fueron cómplices. Y le di los nombres de las personas. El único honesto que queda es una persona que está igual que nosotros. Pero el resto todos se han acomodado, todos han bailado con todos los candidatos. Igual ha ocurrido en los gremios. Igual, compañeros, yo por eso les digo, está bien que acojamos a todos los que están dejando al correísmo, pero no darles tanta confianza. Yo tengo gente muy conocida mía que están con Villavicencio, pero cuando los he escuchado están tranquilamente oyendo y eso es bailar. Entonces eso, por favor, son las dos cosas más importantes que yo quiero hacer referencia. Ellos que tienen acercamiento con las autoridades, con el próximo gobierno de Villavicencio, ya ir haciendo una base de datos de gente honesta, gente joven, gente buena, para que sean, porque ¿qué pasa? Lo que ha pasado también, por ejemplo, del distrito 1 me dicen que fulanito que está en candidato asambleísta, correísta. ¿Quién lo recomendó? No sé. ¿Quién lo recomendó? Lógicamente él no, como yo le puse ahí, es que un candidato no puede conocer la vida política de cada uno de nosotros. Los locales sí. Yo, por ejemplo, él sabe quiénes son, yo conozco a quiénes son. Entonces le digo, no, pero entonces ya no se lo puede borrar. Tienen que votar por ellos, por la lista completa. Pero sí advertirle al presidente Villavicencio, esta es la lista de los que... Exacto, lo de convicción y aceptar, porque él no puede saber todo el país, la gente que está con él, y a ellos ir nombrando. Yo sé que hay gente que está ya promocionándose para ministro con Villavicencio, ya está promocionándose gente ya para una lista para directores de hospitales, que es lo que más conozco yo. No, compañeros, entonces ustedes provinciales que van a ser asambleístas provinciales, que sea eso lo prioritario. Es una gran verdad. Listo. Va a ver que, por ejemplo, los proyectos que el señor contestó conversa son muy importantes, que sea alguien que conozca, pero no van a poner, como dice un abogado, de administrador, de gerente de un hospital. Eso es todo, no quiero quitarle más tiempo. Muchas gracias. Ingeniero José Miguel Iturralde. Sobre el bloque ITT, ¿no? Sobre el Yasuní, el petróleo que está ahí, es un tema que no se lo trata mucho y pienso que es importante que lo dé a conocer para que la gente tenga una perspectiva más clara del asunto y eso también de alguna manera podamos nosotros hacerlo conocer al electorado. Y vamos a votar también, vamos a votar sobre ese tema. Vamos a votar sobre ese tema. Bien, buenos días con todos. Muchas gracias, José. Un gusto conocerlo. Muy, digamos, inspirado por su discurso también. Mi nombre es José Miguel Iturralde, yo soy ingeniero ambiental, soy especialista en petróleo, soy especialista en sostenibilidad, ¿no? Entonces tengo ambas caras de la moneda, no soy radicalmente ambientalista, no soy radicalmente petrolero, trato de mantener las cosas equilibradas, ¿no? Sí, más que neutro, equilibrado, ¿no? Porque de eso se trata la sostenibilidad, mantener un equilibrio entre las necesidades económicas que tenemos, el bienestar social y cuidar el ambiente, ¿no? Entonces, en estas elecciones, nosotros vamos a ser consultados como ecuatorianos con la siguiente pregunta, dice: ¿está usted de acuerdo en que el gobierno ecuatoriano mantenga el crudo del ITT, conocido como Bloque 43, indefinidamente en el subsuelo? Es decir, si el crudo, el petróleo, lo dejamos ahí en el ITT y no se lo explota. Vamos a hablar algunas cosas de esto. Primero, ¿cuándo sería el momento oportuno? Por ejemplo, digamos que nosotros nos hacen la pregunta: ¿quisieras comer o qué te quieres servir? ¿En qué momento es oportuno hacer la pregunta? ¿Antes de que nos sentemos a la mesa o cuando ya estamos por el postre? ¿En qué momento es oportuna la pregunta? Antes de, ¿verdad? ¿A quién se le ocurre, cuando ya terminamos la sopa, estamos en medio del segundo plato, preguntarnos: ¿querías comer? No, ¿y ahora qué hago? Pues que devuelvo, ¿no? Lo mismo preguntarnos si queremos irnos de viaje cuando ya estamos en el avión. Ya estamos ahí.
Ahora, volvernos es mucho más complicado que no haber arrancado, ¿no? Entonces, primera cosa, la pregunta en este momento está a destiempo, es irresponsable hacerla, pero ya está. Segunda cosa, ¿ustedes recuerdan si ya han sido consultados sobre el ITT? No hemos sido consultados sobre el ITT. ¿Ustedes se acuerdan cuando era la campaña Vota 7 veces sí? Sí. Cuando votamos 7 veces sí en la consulta de Lenin. Ya, ahí se nos consultó ya por el ITT. De hecho, ahí está la pregunta. Lo que todos nosotros votamos sí, porque ya votamos por esto, dice, ¿está usted de acuerdo en incrementar la zona intangible? La zona intangible es decir, la zona donde nadie puede poner nada de petróleo, es decir, la zona más protegida. Aumentarla en 50.000 hectáreas y reducir el área de explotación que ya está aprobada por la Asamblea Nacional de 1.030 a apenas 300. Es decir, aumentar la zona protegida, bajar la zona de explotación. Esta es una pregunta lógica y por eso el 70% del Ecuador ya votó que sí. Esto ya es ley, ya se votó que sí. Entonces, ya se hizo lo correcto, ya se votó que la zona de protección sea aumentada, que la zona de explotación sea reducida al tercio, es 300 hectáreas que están permitidas, de las cuales en este momento se están utilizando 80 hectáreas. ¿Cuántas hectáreas tiene el Yasuní? ¿Alguna idea? 1.000, 100.000, 1.000.000 de hectáreas. El Yasuní tiene 1.000.000 de hectáreas. ¿Cuántas se están utilizando en este momento? 80. ¿Qué porcentaje es ese? 0,0 algo. O sea, no es nada. Entonces, cuando vienen ecologistas radicales, porque yo también soy ecologista, pero no en esa posición extrema, y nos plantean que porque voy a hacer explotación petrolera, voy a desaparecer el Yasuní, y nos ponen como a elegir, ¿no? Si tú quieres el petróleo, entonces vas a destruir la vida. Si tú quieres el petróleo, vas a arrasar con la biodiversidad y la naturaleza y las indígenas que están ahí. Nadie va a ser tan criminal como para decir, sí, yo quiero que arrasen con todo, pues, ¿no? Pero es que la pregunta y esa posición es falsa. Se puede hacer perfectamente explotación petrolera y conservar el Yasuní. No los quiero aburrir con muchos tecnicismos, pero básicamente para que sepan cuáles son algunas de los típicos impactos ambientales que genera la industria petrolera. En los oleoductos, ¿no? Primero, cuando nosotros sacamos crudo del suelo, no es que sale solamente crudo, no es como cuando ponemos gasolina, que ahí solo nos sale la gasolina, esperemos. Si nos meten agua nos dañan el motor. Pero cuando nosotros sacamos el crudo del suelo, no solamente sale petróleo, sale mucha cantidad de agua. De hecho, lo que más sale es agua. Casi el 95% del fluido que sale ahí es agua. El 5% es petróleo y sale gas. ¿Okay? Esa agua no sirve para vender, porque nadie te compra esa agua. Además es salada, es tóxica, etc. Cancerígena, lo que fuera. Entonces, esa agua, tú no la podrías botar a un río. Eso sería criminal. Eso se hizo 60 años atrás, cuando ustedes capaz recuerdan esa parte, que se hizo muy conocida de este caso de otra petrolera extranjera que hizo malas prácticas en Ecuador y que todavía hay ahí remanentes y todo. Entonces, yo no digo porque mañana me llaman. No, es que de verdad, la otra vez escribí un artículo y al día siguiente tenía los abogados de la empresa llamando. Entonces, yo no la nombro. Pero todos sabemos quién es, ¿no? Entonces eso es lo que nosotros tenemos idea de la industria petrolera, ¿no? Y eso efectivamente nos asusta. Ya eso fue en los años 60, en los años 70, ¿verdad? Ahí ni siquiera existía Ministerio del Ambiente, o sea, no teníamos Ministerio del Ambiente, no teníamos legislación ambiental, es decir, no teníamos ninguna ley para controlar. Ahora, obviamente, ¿perdón? No era delito entonces. Claro, si no hay ley, no hay delito, entre comillas, ¿verdad? Claramente ellos no hubieran podido hacer eso en su país, ¿no? En su país si habían leyes, nadie. Entonces, esa es como que el estigma que tenemos de la industria petrolera. Hoy en día, esas prácticas no existen. Hoy en día, lo que antes cogías esa agua que les decía que era tóxica, cancerígena, etc., y la botabas al río, lo cual sí es criminal. Actualmente tienes unas tuberías de reinyección. Es decir, así como tienes tuberías para sacar, tienes otras tuberías para reinyectar. Y esa agua vuelve al yacimiento a miles de metros, no contamina agua subterránea, se queda completamente encapsulada. Entonces, las afectaciones son mínimas. La deforestación de la industria petrolera, una plataforma petrolera puede tener 2-3 hectáreas máximo, ¿no? A veces la gente piensa, ok, se va a arrasar con el bosque, pero esto no es como agricultura, esto no es camaronera, estas son industrias también
buenas para la economía, pero sí necesitan harto terreno. La industria petrolera es como que fuera, ustedes que son médicos, ¿cómo se llama cuando haces una abertura chiquitita? Una incisión. Pero hay dos tipos de cirugía, la que abres bastante y la que abres chiquitita. La La paroscopía, correcto. Así más o menos funciona la industria petrolera. Tú desde una plataforma chiquita, desde ahí tú metes tal cual, como que fuera una cirugía. Una sonda, sí, y desde ahí mandas a varios kilómetros cada terreno, o sea, tú en el subsuelo estás extrayendo un terreno enorme, pero arriba solo hiciste un corte chiquito. Entonces, así, tal cual. Entonces, eso es, digamos, lo que quería ir explicando. Otra de las cosas que dicen es, ok, nosotros tenemos el cambio climático, ¿verdad? Porque ahorita todo el mundo está preocupado por el cambio climático, estamos viendo ya las consecuencias, el niño que va a ser más complicado, etc. Pero primero, ¿quién ha ocasionado el cambio climático en el mundo? ¿Ha sido Ecuador acaso? Nosotros hemos ocasionado el cambio climático. ¿Cuánto es nuestro aporte como Ecuador al cambio climático? ¿Alguien tiene alguna idea de cuánto contribuimos nosotros al cambio climático? 0.15. O sea, todas las emisiones de nuestro carro, de nuestra industria, del petróleo ecuatoriano, es 0.15% de las emisiones. Entonces, querer cargarnos ese cargo de conciencia de que sí, del cambio climático, pero eso no ha sido responsabilidad nuestra. Ahí están las grandes potencias que sí son industrializadas, que lo han generado. Entonces, nosotros no tendríamos como que sacrificar nuestro desarrollo y nuestra industria porque otros ya lo han hecho y nosotros estamos atrás. Entonces dicen, ok, pero si tú sacas ese petróleo se va a quemar y va a generar más emisiones. Ok, pero el problema del cambio climático no es cuánto petróleo se pone en el mercado. O sea, no es la oferta, sino la demanda. Pensemos que nosotros dejamos el Yasuní ahí bajo tierra, ¿verdad? El petróleo lo dejamos ahí. ¿Eso va a hacer que el mundo consuma menos petróleo? No, porque China va a seguir necesitando petróleo, Estados Unidos va a seguir necesitando petróleo, todas las potencias van a seguir necesitando petróleo. La diferencia es que no nos lo van a comprar a nosotros, que muy ecológicamente lo dejamos ahí abajo, se lo van a comprar a Perú, se lo van a comprar a Colombia, esos países se van a desarrollar y nosotros, teniendo el recurso, lo quisimos dejar enterrado. Como pasó en los años 60. ¿Sí? Entonces, Hay que sacarlo. Entonces, eso es lo que quería explicarles ahora. No se trata de que no nos guste la naturaleza, no se trata de que queramos destruir el Yasuní, se trata de que primero ya fuimos consultados, ya votamos que sí, ya ampliamos la zona de reserva, ya redujimos la zona de extracción y ahora lo que no podemos ser irresponsables es de ese petróleo, que es un recurso que necesitamos para tantas cosas como ecuatorianos, dejarlo ahí enterradito. Eso sería simplemente una intervención. ¿Cuál es la respuesta de mi votación? Yo votaría que no se tiene que dejar el petróleo bajo. Yo también tenía pensado votar no, compañero. ¿Sí? Yo tengo una inquietud. Claro. Perdóneme, que se lo comentó hace tiempo ya, ¿no? Que los peruanos, así como que usted acaba de decir, Desde el otro lado de la frontera. exacto, del otro lado, hermano, nos está chupando el petróleo. Así es lo mismo de Colombia. Y es el mismo petróleo y va al mismo aire. Imagínate, o sea, tú te estás autogoleando. Correcto, correcto. Tú dices, no lo saco, pero el vecino te está chupando Sí, por nosotros somos muy ecologistas, lo dejamos ahí abajo, pero Perú se saca el mismo petróleo, ellos sí lo venden, ellos sí tienen el ingreso y nosotros lo dejamos ahí. Ahora la tecnología Ahora la tecnología La mala redistribución de la riqueza del sector es lo que cae este problema, lo que conlleva este problema. Claro. Porque no es, mire, decenas de años que se ha explotado y esa gente vive en condiciones de miseria extrema. Pero si fuera como en otros lugares, que había una verdadera redistribución de la riqueza, que se eleva la calidad y el estándar de vida de la gente, ese sector de ecuatorianos, ¿verdad? Que jamás serán gobierno porque va en contra de los monopolios, oligopolios, como está hegemonizado políticamente el mundo, ¿verdad? Pero démosle calidad de vida. Entonces, tú estás exponiendo un tema tan delicado como usted lo está diciendo, tan trascendental a la opinión ciudadana que la gente no está enterada del tema. Y se va a dejar llevar por el sentimiento y el sentimiento es Entonces, conservar. está hecha de una manera capciosa. Capciosa además. Para que la gente Entonces, esto responda debe así. ser, esto es uno de los temas que deben ser resueltos por expertos en una mesa técnica para resolver lo mejor para las personas, la gente, para el país. Usted tiene aproximadamente, de los que conozco,
aproximadamente 15.000 millones de barriles ahí de reserva. Imagínese usted en la condición económica que estamos ahora en este país, darnos el lujo de dejar debajo de la corteza ese. Ahora, obviamente, ya el ingeniero lo acaba de decir, o sea, eso ya está resuelto. La Corte Constitucional Correísta, obviamente, nuevamente retoma el asunto porque se quedaron totalmente sin respaldo en la Asamblea, ya no tenían Asamblea. El Consejo de Participación también se quedaron sin respaldo. Tenían que buscar un foro donde hacerse escuchar. Y viendo la Corte Constitucional y saca una pregunta que es temporánea, que no tiene razón de ser en este momento. Entonces, en el caso de ustedes como candidato y todos los que estamos aquí, tenemos que respaldar la posición de que la respuesta tiene que ser no rotundo a esa consulta. Obviamente la ilustración que nos acaba de dar el ingeniero es importante y que por lo menos así en cápsula la tengamos aquí porque hay gente que pregunta ¿por qué no? Claro. Entonces tenemos que tener la respuesta. Perfecto. ¿No? Porque no, es que no, pero ¿por qué no? La respuesta más fácil es 1 millón de hectáreas, 80 se van a utilizar. De 1.080.000. Muchas gracias, por favor. Muchas gracias, por favor, Humberto. Muchas gracias de corazón. Bueno. Directiva y coordinadores. Hay que movilizar. Por favor, no asambleísta. Estoy haciendo un video mejor. Un buen mensaje de motivación. Sí, muy bien. En estos momentos nos encontramos con el candidato de las listas 25, Construye, el doctor José Saporta. Ya saben, todo circunscripción 2 con el doctor José Saporta, listas 25, Construye. ¡Asambleísta! ¡Asambleísta Saporta! Fernando a la presidencia. Fernando a la presidencia. Don Villa, presidente. Villa, presidente. Saporta a la asamblea. Créditos. Voces virtuales. Luis de Ecuador. Andrea de Ecuador. Elvira desde España. Cámara, sonido, producción técnica y coordinación general. Tecnólogo en sistemas informáticos Oscar Johnson Alvarado.